La Federación Rusa es un país que abarca Europa del Este y el norte de Asia, y en términos de territorio se considera el país más grande del mundo, teniendo límites con 16 naciones soberanas. Rusia se considera una superpotencia. El país tiene el segundo ejército más poderoso y el arsenal de armas nucleares más grande del mundo, así como el cuarto mayor gasto militar entre todos los países. De igual forma, Rusia es uno de los principales productores de petróleo y gas natural a nivel mundial. En términos de turismo, Rusia se encuentra entre los destinos turísticos más populares del mundo, quizás debido a su rico patrimonio cultural y a su gran variedad natural. Se estima que en 2013 al país llegaron unos 33 millones de turistas, lo que lo coloca entre los 10 principales destinos del mundo. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este majestuoso país, que quizás hagan que te antojes de conocerlo si aún no lo has hecho. Y si no, por lo menos vas a aprender más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. El nombre de Rusia se deriva de Rus, un estado medieval poblado principalmente por los eslavos orientales. Número 2. El primer asentamiento de humanos en el territorio ruso se remonta al Paleolítico Inferior. Hace unos 2 millones de años algunos Homo erectus emigraron de Asia Occidental al norte del Cáucaso, y durante la época prehistórica las vastas estepas del sur de Rusia fueron el hogar de tribus de pastores nómadas. Posteriormente, en la última parte del siglo VIII a.C., los comerciantes griegos llevaron la civilización clásica a los emporios comerciales ubicados en las ciudades rusas de Tanais y Panagoria. Luego, entre los siglos III y IV después de Cristo, el reino gótico de Oyun existió en el sur de Rusia, que luego fue invadido por los hunos. Ya los antepasados de los rusos modernos son las tribus eslavas, cuyo hogar original, según algunos estudiosos, fueron las zonas boscosas de los pantanos de Pinsk, uno de los humedales más grandes de Europa, y ya desde el siglo VII en adelante los eslavos orientales constituyeron el grueso de la población en Rusia occidental. Luego, en el siglo IX llegaron los varangianos, que eran vikingos. De estos, uno fue elegido gobernante de Novgorod en 862, y su sucesor conquistó Kiev y sometió a las demás tribus eslavas orientales, y ya entre los siglos X y XI, Kievan Rus se convirtió en uno de los estados más grandes y prósperos de Europa. Luego, entre los siglos XI y XII hubo constantes incursiones de tribus turcas que hicieron migrar parte de la población eslava, y ya entre los años 1237 a 1240 se desintegró Rus de Kiev, cuyo golpe final fue la invasión mongola, más exactamente por los tártaros. Estos gobernaron el sur y el centro de Rusia durante más de 2 siglos, estableciendo las bases de la nación rusa moderna. Ya luego de la destrucción de la Rus de Kiev surgió el Gran Ducado de Moscú, que fue consolidando su fuerza a través del tiempo mientras libraba batallas con estados vecinos, hasta que finalmente Iván III el Grande consolidó toda la Rus central y del norte, bajo el dominio de Moscú. A este se le dio el nombre del Gran Duque de todas las Rusias. Posteriormente, Iván IV, conocido como el Terrible, fue coronado oficialmente como primer zar de Rusia en 1547. Este hizo algunas reformas y amplió aún más el extenso territorio ruso, que ya para el siglo XVI era un estado transcontinental. La muerte de los hijos de Iván marcó el final de la antigua dinastía Rurik en 1598, y en 1613 ascendió al trono la dinastía Romanov. Los rusos continuaron extendiendo su territorio gracias a varios exploradores. Así, en 1648 descubrieron el estrecho de Bering, lo que llevó a los rusos a convertirse en los primeros europeos en navegar hacia América del Norte. Luego, y bajo Pedro el Grande, Rusia fue declarada imperio en 1721 y era ya una potencia mundial. Este devolvió varios territorios perdidos a Rusia. Luego lo sucedió su hija Isabel, quien también amplió algo más el imperio, que a su muerte se dividió. Luego ascendió al trono Catalina la Grande. Esta gobernó durante el periodo conocido como Siglo de las Luces, extendiendo aún más el territorio ruso. A Catalina la sucedió su hijo Pablo I, y luego ascendió al trono Alejandro I, hijo de Pablo.
Este luchó contra la invasión francesa y participó en el Congreso de Viena, el cual definió el mapa de la Europa posnapoleónica. Luego ascendió al trono Nicolás I, quien vio un periodo cenit del poder y la influencia de Rusia en Europa. Posteriormente llegó Alejandro II, quien hizo algunos cambios en el país, y debido a movimientos socialistas que estaban naciendo en Rusia, este fue asesinado en 1881 por terroristas revolucionarios. Así que ascendió al trono su hijo Alejandro III, que fue menos liberal pero más pacífico, y finalmente el último emperador ruso fue Nicolás II, que no pudo evitar los acontecimientos de la Revolución Rusa de 1905. Ya en 1914 Rusia entró en la Primera Guerra Mundial. En 1917, con la abolición de la monarquía, se dio inicio a la Revolución Rusa, por lo que se obligó a abdicar a Nicolás II, y la monarquía fue reemplazada por una coalición de partidos políticos, y en 1918 se declaró a Rusia como una república federal democrática. Luego de esto había un gobierno provincial que no era muy eficiente en su administración, por lo que en la Revolución de Octubre dirigida por Vladimir Lenin se derrocó este gobierno y se le otorgó pleno poder de gobierno a los soviéticos, lo que llevó a la creación del primer Estado socialista del mundo. A esto le siguió la guerra civil rusa entre el movimiento blanco anticomunista y el nuevo régimen soviético, que al final dejó graves daños a la economía e infraestructura del país. Ya para 1922, Vladimir Lenin y sus ayudantes formaron la Unión Soviética. A Lenin lo sucedió Stalin, quien consolidó el gobierno socialista y transformó la economía de agrícola a industrializada. Luego, en el año 1941, la Alemania nazi invadió la Unión Soviética, dando inicio hacia la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, aunque con un gran ejército, perdieron varias batallas y finalmente los soviéticos capturaron Berlín en 1945. Estos colaboraron con China, Estados Unidos y Reino Unido en esta guerra que destrozó el país, pero que posteriormente emergió a la Unión Soviética como una superpotencia. Luego vino la Guerra Fría, que fue la lucha por el dominio global entre la Unión Soviética, Estados Unidos y la OTAN. En 1957 se lanzó el primer satélite artificial del mundo, iniciando así la era espacial. Posteriormente el país pasó por un periodo de estancamiento, del cual Mikhail Gorbachov trató de sacar al país pero sin éxito, lo que llevó al fin del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1991, y esta se disolvió en 15 estados postsoviéticos. Posteriormente Boris Yeltsin se convirtió en el primer presidente elegido directamente en la historia de Rusia, que en diciembre de 1991 se convirtió en la Federación de Rusia, y se inició un proceso de liberalización y privatización de la economía, aunque también se dio una depresión económica. Luego, en el año 1999, el presidente Yeltsin dimitió y entregó el puesto al primer ministro recién nombrado, Vladimir Putin. Este logró que la economía rusa empezara a crecer durante varios años y por lo tanto ganó un segundo mandato en 2004 y aún se mantiene gracias a su liderazgo. Número 3. Moscú es la capital y ciudad más grande de Rusia. La ciudad se ubica en el río Moskva en Rusia central. Tiene una población de más de 12 millones de personas y su área metropolitana más de 20 millones. Moscú se encuentra entre las ciudades más grandes del mundo y es la más grande de Europa. Nació en 1147 y en la actualidad se rige como una ciudad federal que sirve como centro político, económico, cultural y científico de Rusia y Europa del Este.
La ciudad se considera de clasificación alfa, siendo una de las economías urbanas más grandes y caras del mundo, pero también es un destino turístico de rápido crecimiento. Moscú alberga la tercer mayor cantidad de multimillonarios del mundo y la mayor cantidad de Europa. Su centro financiero internacional es de los más grandes del mundo, y como centro histórico de Rusia, Moscú es el hogar de numerosos artistas, científicos y figuras del deporte. La ciudad también alberga varios de los considerados patrimonios de la humanidad, siendo su arquitectura algo de resaltar, además de tener el 40% de su territorio cubierto de vegetación, siendo así también una de las ciudades más verdes de Europa y el mundo. La ciudad está llena de maravillosos sitios de interés turístico, como museos, teatros, parques, discotecas, restaurantes y bares. La calle Verskaya es una de las más comerciales y concurridas de Moscú. Hola amigas y amigos, bienvenidos todos. Hoy vamos a conocer el GUM, el centro comercial más famoso de Moscú y también el más famoso de toda Rusia. El GUM es el centro comercial que marca las tendencias y los eventos sociales de la ciudad y del país. Vamos a conocerlo. A ver, la verdad es que el GUM no es un centro comercial típico. No es el sitio donde una persona se iría de compras porque es muy caro. Todas las tiendas que hay aquí son muy caras, con algunas excepciones. Bueno, una de las cosas que sí que se puede hacer aquí en el GUM es disfrutar de su arquitectura. Fue construido en 1893, el que hizo el proyecto fue Pomerantsev y está hecho en estilo pseudo-ruso, que era una especie de visión romántica del siglo XIX de cómo hubiera sido la Rusia, digamos, medieval, hecha en piedra. Número 4. En términos de territorio, Rusia es el país más grande del mundo. Es un país transcontinental que se extiende desde Asia hasta Europa. Su tamaño es más grande que continentes como Oceanía, Europa y Antártida. Inclusive se dice que es algo más pequeño que planetas como Plutón. La parte sur del país tiene una gran variedad de cadenas montañosas, tiene varios mares vinculados a su territorio, esto a través del Océano Ártico, Pacífico y Atlántico. También tiene varias islas y archipiélagos y se considera que tiene uno de los recursos hídricos superficiales más grandes del mundo. Sus lagos contienen aproximadamente una cuarta parte de los recursos hídricos del mundo. Quizás el más destacado es el lago Baikal, que por sí solo contiene más de una quinta parte del agua dulce superficial del mundo. También tiene muchos ríos, el más famoso es el río Volga, que es el más largo de Europa. En términos de clima, en el país se considera que predomina el clima continental húmedo, que prevalece en casi todas las partes del país, aunque como suele ocurrir, la temperatura va cambiando según la ubicación y la altura. Y finalmente en términos de biodiversidad, esta también va cambiando según la ubicación y el clima, pero se calcula que aproximadamente la mitad de Rusia está cubierta por bosques, teniendo así las reservas forestales más grandes del mundo. En el país se calcula alrededor de 1046 especies de animales, de las cuales 415 se consideran especies raras o en peligro de extinción. Y finalmente Rusia tiene 41 parques nacionales y 101 reservas naturales. Además hay muchos ecosistemas que aún no han sido tocados por el hombre. Saludos desde Kazán, capital de la República de Tatarstán. Como teníamos tanta hambre, hemos aceptado la invitación para ir a la casa del chak-chak, a tomar un té con chak-chak, el plato más popular de la República de Tataristán, elaborado con masa de harina, aceite y miel. En Tataristán, la religión musulmana es una de las mayoritarias. Cuando anochece en Kazán, no es momento de ir a dormir. Es la hora perfecta para recorrer la calle Bauman, la principal arteria de la ciudad. Desde la caída de la Unión Soviética, Kazán ha ganado mucho peso como ciudad cultural y universitaria dentro de la Federación Rusa. La intensa actividad nocturna de la calle Bauman es la mejor representación de la multiculturalidad y el estilo de vida occidental de la capital de la República de Tataristán. Número 5. Para el tamaño de Rusia, el país se considera de los menos poblados y urbanizados del mundo. Se estima que tiene una población de más de 146 millones de personas, lo que equivale a una densidad de población de 9 habitantes por kilómetro cuadrado.
El país tiene una esperanza de vida de 73 años en promedio, tanto para hombres como mujeres, y su tasa de fecundidad se estimó en 1.6 hijos por mujer, siendo una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo. La edad promedio de los rusos es de 40 años. Rusia es un estado multinacional, es el hogar de más de 193 grupos étnicos, aunque más del 81% de su población se considera de etnia propiamente rusa, mayormente eslavos. El país tiene, según la ONU, la tercer mayor población inmigrante del mundo, principalmente ucranianos. Si se habla del idioma de Rusia, el oficial es el ruso. Я поступил на факультет иностранных языков университета, Московского государственного университета. Sin embargo, los grupos étnicos minoritarios hablan más de 100 idiomas, principalmente el tártaro y el ucraniano. El ruso es el segundo idioma más usado en internet luego del inglés. Ahora, si se habla de la religión, el cristianismo es la más importante. El país tiene la población ortodoxa más grande del mundo, aunque según varios informes las personas que se consideran ateas están entre el 16 y el 40% de la población. La segunda religión principal es el Islam. En términos de educación, Rusia tiene la mayor población con títulos universitarios del mundo. Su sistema educativo es gratuito, salvo algunas excepciones. Y finalmente, en términos de salud, la Constitución de Rusia garantiza la asistencia sanitaria universal y gratuita para todos los ciudadanos rusos. Se estima que Rusia tiene el mayor número de médicos, hospitales y trabajadores de la salud del mundo en términos per cápita. Un problema de salud importante en el país es la obesidad. En 2017 se estimó que un 16% de las muertes de la población se debió a esto. When people talk about Russia, they always say they're very racist, but that's not my opinion. These kids ask me, like, Bright, when are you going to be white? Russia is a cool country. People are cool and not cool. So something changed, I don't know. So last year, from that day, my thoughts and my ideas about Russians changed because these people supported me. The kids I teach, right? These kids always, they don't know, they don't understand people with different colors. These kids ask me, like, Bright, when are you going to be white? Okay, I don't know. And I try to show them, okay, the rainbow has different colors. So you can see that is how the world is, different people, different colors. And then they also come back with me like, okay, Bright, there's no black in rainbow. Конечно, я не могу сказать, что никогда не было никакой со стороны там расизма, да, и был период, когда вообще было развито, но он был недолгий, особенно в Ростове, он был недолгий. Número 6. La cultura de los rusos, igual que la cultura de muchos otros grupos étnicos minoritarios en el país, tiene una larga tradición de logros en muchos campos, especialmente en la literatura, las danzas folclóricas, la arquitectura, la música clásica y la filosofía. Rusia ha tenido con esto una influencia considerable en la cultura global. Por ejemplo, la pintura rusa está representada en iconos y frescos vibrantes. Teófanes el griego, Dionisio y Andrei Rublev se convirtieron en nombres vitales del arte ruso. Si se habla de su arquitectura, esta es influenciada principalmente por la arquitectura bizantina, aunque esta ha venido cambiando a lo largo del tiempo. En la música, quizás uno de sus compositores más destacados es Piotr Ilich Tchaikovsky, primer compositor ruso cuya música dejaría una impresión duradera a nivel internacional. Pero los conservatorios rusos han formado generaciones de solistas famosos. En la literatura se considera que las obras de Mikhail Lomonosov y Denis Fonvisin impulsaron la literatura rusa. Y Alexander Pushkin es considerado por muchos como el más grande poeta ruso, y León Tolstoy y Fyodor Dostoyevsky han sido descritos por críticos literarios como los más grandes novelistas de todos los tiempos. Pasando a la cocina rusa, en esta se utiliza ampliamente el pescado, el caviar, las aves, las bayas y la miel. El pan negro es muy popular en Rusia, también hay diversidad de sopas y guisos, por ejemplo el pollo kiev, el pelmeni y chansli son platos de carne populares. Y finalmente, en términos deportivos, el fútbol es uno de los deportes más populares de Rusia, al igual que el hockey sobre hielo.
Históricamente los atletas rusos han sido uno de los contendientes más exitosos en los Juegos Olímpicos, ocupando el tercer lugar en medallería a nivel internacional. Muchas ciudades dicen tener mujeres hermosas, pero en Rostov del Don el tema lo toman con mucha seriedad. No solamente la ciudad dice que tienen las mujeres más bellas de toda Rusia, hasta les han levantado un monumento. Basta con uno llegar en el aeropuerto y darse cuenta que sí, que sí o sí. Y probablemente si tiene ojos y las ha visto, se habrá dado cuenta que entre las bellezas naturales del gigante euroasiático están sus mujeres. Lo que quizás no sepa es que entre todas las rusas, dicen que las más hermosas están en Rostov-on-Don. Nosotros quisimos comprobarlo y por eso viajamos hasta allí, la legendaria tierra de los cosacos del Don. Un buen ejemplo es Julia Washiskina, quien dirige una agencia de modelos y está convencida de que las mujeres más hermosas de Rusia están en Rostov. Las modelos de su agencia han hecho de su belleza una carrera profesional, pero vivir en Rostov es un arma de doble filo, porque al haber tantas mujeres agraciadas, tienen mucha competencia. Número 7. La economía de Rusia es una economía mixta y de transición de ingresos medianos altos con enormes recursos naturales, en particular petróleo y gas natural. Es la quinta economía más grande de Europa, la 11ª economía más grande del mundo por PIB nominal y la sexta más grande por paridad de poder adquisitivo. La vasta geografía del país es un determinante importante de su actividad económica y algunas fuentes estiman que Rusia contiene más del 30% de los recursos naturales del mundo. Los ingresos energéticos representan más del 80% de las exportaciones rusas al exterior y alrededor del 36% del presupuesto nacional. El país también tiene una industria de armas grande y sofisticada, capaz de fabricar equipos militares de alta tecnología como aviones de combate, submarinos y varios tipos de misiles. Rusia es el tercer exportador de armas más grande del mundo. No obstante, el desarrollo económico del país es desigual geográficamente. Algunas entidades la han catalogado como extrema. Su salario promedio mensual es de 51.083 rublos. Más del 70% de la población del país se considera de clase media. Asimismo, el país tiene una de las deudas externas más bajas del mundo y tiene superávit en su balanza comercial y amplias reservas internacionales. Y finalmente, número 8. Políticamente y de acuerdo con la Constitución, Rusia es una federación asimétrica y una república semipresidencial, en la que el presidente es jefe de Estado y el primer ministro es jefe de gobierno. El gobierno federal está compuesto por 3 ramas. La legislativa, que es representada por el Parlamento del país, que es bicameral y está compuesto por 616 miembros divididos en Cámara Alta y Cámara Baja. La ejecutiva, encabezada por el presidente del país, que es comandante de las Fuerzas Armadas y tiene poder para vetar proyectos de ley y nombrar el gabinete de ministros. Y finalmente la rama judicial, que es encabezada por el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo de Arbitraje. Detrás de esto se desprenden otros tribunales. Los jueces son nombrados por Consejo de la Federación por recomendación del presidente. Por su parte, el presidente es elegido por voto popular para un periodo de 6 años, pudiéndose reelegir. En términos de relaciones exteriores, el país tiene la quinta red diplomática más grande del mundo y es miembro de varios de los más importantes organismos internacionales. Militarmente, el país tiene casi 1 millón de personas activas en sus fuerzas armadas, siendo así la cuarta más grande del mundo, y el servicio militar es obligatorio. Su ejército se considera el segundo más poderoso del mundo y tiene el mayor arsenal nuclear. Y finalmente, en términos administrativos, Rusia está dividido en 85 sujetos federales, que se subdividen entre provincias, repúblicas y ciudades federales. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy.
Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.